El día de hoy les traigo un video en donde voy a mostrarles algunas características nuevas que tiene JavaScript. De hecho, esto ya se estuvo hablando hace como un mes, pero bueno, como no he publicado nada de eso, en este video quisiera mostrárselos de manera práctica. Así que lo primero que voy a mostrarles es la característica llamada Top Level Await. Esto nos permite poder utilizar await sin la necesidad de estar en una función async. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a crear aquí un index.js y supongamos si yo quería utilizar await, supongamos que quiero conectarlo a una base de datos o quiero importar algún módulo, antes teníamos que crear una función. Es decir, si yo quería, por ejemplo, conectar una base de datos, algo como decir db.connect, pues esto no iba a funcionar ya que aquí no hay ningún async que lo contenga. Entonces tenía que crear una función para que eso funcionara. Entonces ahora ya no es necesario. Ahora lo que puedo hacer es que si yo quiero importar algo, puedo utilizar el await sin la necesidad de un async. Miren, voy a crear un módulo aquí llamado mat.js. Este módulo va a tener una función que se va a llamar add y va a recibir dos parámetros, de hecho. Va a recibir a y b y va a retornar la suma de a y b. Esto lo voy a exportar y como estoy creando un módulo, ahora lo puedo importar. ¿Ok? Entonces para importarlo, yo simplemente vengo en index.js y le digo voy a importar desde, y si yo lo importo de esa forma estoy importando un módulo, pero hay muchos frameworks que utilizan la importación de manera síncrona, es decir, lo importan de esta forma, y esto lo hacen justamente porque hay frameworks que van cargando la aplicación a medida que sea necesario algunos archivos, y en este caso por ejemplo yo puedo importar mat, y si importo mat.js y si yo quisiera utilizar esto, pues antes teníamos que utilizar un den, porque no teníamos la posibilidad de utilizar await. Entonces yo decía utiliza el den, llamo el módulo mat, de mat voy a estar utilizando su función sumar y sumo 10 y 20. Entonces esta es la forma en la que antes se tenía que hacer. Entonces si yo ejecuto esto, esto normalmente lo puede ejecutar Node. Yo puedo decir Node index.js, solo que el asunto es que como estoy utilizando módulos voy a tener que crear aquí un package JSON, así que antes de ejecutarlo voy a decir npm init-y para crear un archivo de package JSON, y aquí le voy a decir a Node que voy a estar utilizando los módulos. Simplemente añadiendo esta propiedad typeModule ya estaría, ¿ok? Entonces ahora sí puedo venir aquí en la consola y decir Node ejecuta index.js y pueden ver que me hice 30, que es justamente la ejecución de esta función. Ahora este código de aquí en la versión nueva se puede hacer de esta forma. Miren, por ejemplo yo le digo await y le digo quiero que importes mat.js y esto me va a traer un módulo. Entonces yo puedo guardar en una constante llamada mat y luego puedo decirle utilizando mat quiero llamar la función 10 y 20. Entonces esto de aquí se reemplaza por lo que está aquí abajo y pueden ver que es mucho más fácil de leer. Si yo guardo esto y ejecuto, voy a limpiar y ejecuto, pueden ver que aún me sigue siendo 30. Entonces esta es la nueva característica que nos ofrece ahora los Top Level Await. Y bueno, de hecho, aunque no parece muy útil, esto también nos ayuda al momento de estar creando aplicaciones o módulos sencillos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero traer datos que vienen de una API. Bueno, vamos a abrir un navegador. Ok, aquí estoy en mi navegador, vamos a buscar JSON Placeholder, por ejemplo. Y por ejemplo, si vengo aquí en JSON Placeholder, que es un sitio web que nos da algunas URLs de prueba para obtener datos, yo puedo copiar una URL. Supongamos que quiero publicaciones, supongamos que quiero traer estos datos en mi servidor. Bueno, puedo copiar esto. Entonces yo quiero decirle que quiero hacer una petición get de esa dirección. Bueno, para poder hacerlo, yo ahora puedo utilizar fetch. De hecho, en versiones anteriores en Node ya se integró fetch de forma nativa, así como lo tenemos en el navegador. También tenemos en Node, así que yo puedo decir fetch. Y en este caso voy a decirle que voy a estar utilizando esta dirección. Voy a disminuir un poco la consola. Ok, de hecho esto de aquí también lo voy a cerrar. Y le voy a decir que voy a estar utilizando esta dirección. Y aquí voy a obtener una respuesta. Ahora, como esto es asíncrono, aquí le digo wait. Y aquí está lo nuevo, que ya no tengo que colocarlo dentro de una función, o al menos no cuando estoy dentro de un módulo. Entonces en este caso yo puedo decirle el response.json lo voy a convertir, esto me va a dar los datos y finalmente con estos datos son los que voy a mostrarlos en consola, console.data. Entonces si yo guardo esto y vengo a mi consola y ejecuto nuevamente, le digo node index.js, esto en este caso debería mostrarme la respuesta. En mi caso me muestra un promise, pero es porque aquí el response también es asíncrono, así que le digo wait. Y de nuevo, si guardo y ejecuto, le digo ok, vamos a ejecutar node index. Pueden ver que ahí están los datos. Entonces de esta forma nosotros ahora podemos también utilizar esta característica si estamos desde un módulo. Y bueno, si ustedes se preguntan entonces cómo utilizo estos datos, simplemente puedes exportarlos luego y ya estaría. Entonces de esta forma es como podemos también utilizar esta sintaxis sin necesidad de utilizar una función. Antes sí o sí se tenía que hacer esto. Por ejemplo, si yo quería llamarlo sin necesidad de crear una función nombrada, podía utilizar una función inmediatamente invocada, que era de esta forma. Ok, terminaba aquí. Y bueno, era necesario el punto y coma y aquí adentro colocamos el código. Entonces esto de aquí ya se puede reemplazar. Obviamente eso no se puede exportar, pero esto de aquí ya se puede reemplazar de esta forma. Entonces si yo por ejemplo aquí quería utilizar esto, pues aquí le digo ok, esto es async
y formateado, y esta era la versión anterior, ¿ok? Pero ahora ya no es necesario, ya hay un async que se añade a esto, entonces ya podemos utilizar el await sin la necesidad de una función. Y de hecho también podemos manejar los errores, porque si supongamos que yo aquí esto me lanza un error en algún momento, supongamos que yo digo que quiero manejar el error, también puedo colocarlo dentro de un try catch. En el try va el código correcto y en el catch, por ejemplo, digo que quiero que me muestres el error o el nombre del error, el error message. Si formateo esto quedaría de esta forma, y de nuevo pueden ver que no estoy dentro de una función. Y si yo quiero generar un error, vamos a cambiar una ruta, simplemente le digo pose y, por ejemplo, esto ya cambió toda la ruta, o aquí también le puedo decir una x, entonces esta ruta ya no va a funcionar. Entonces si yo ejecuto esto, le digo nodeindex.js, esto ejecuta y pueden ver que me dice ha fallado al momento de obtener los datos. Y bueno, si nosotros queremos crear nuestro propio error, también podríamos, le digo que antes de que se lance todo esto, lanza un nuevo error, simplemente le digo un error mío y le digo ok, este es my error. Y ya estaría. Si yo ejecuto esto, pueden ver que me va a decir my error. Luego, otro uso que también le podemos dar a esta característica es utilizarlo para conectarnos a una base de datos. Por ejemplo, si yo quisiera conectarme a MongoDB, ahora puedo hacerlo sin la necesidad de una función. Para darles una idea, voy a conectarme a través de un módulo. Voy a instalar un módulo llamado Mongoose, npm install Mongoose. Y ahora lo puedo importar, le digo voy a importar Mongoose. Y para conectarme simplemente le digo desde Mongoose, voy a estar utilizando su método o función connect. Y aquí le paso el nombre, le digo ok, conéctate a MongoDB / localhost mongotest. Y si yo quiero conectarme, pues como esto era síncrono, tenía que colocarlo dentro de una función. Ahora simplemente coloco el await al inicio y esto me va a dar la conexión de la base de datos. Y yo puedo luego mostrar el nombre de la base de datos por consola, le digo db.connection.name. Y si yo ejecuto esto, como yo tengo MongoDB instalado, pues simplemente le digo nodeindex.js. Y pueden ver que me dice MongoTest, que es la base de datos. Si nosotros también queremos considerar los errores, también podría ser de esta forma. Coloco esto dentro de un try catch. Aquí, por ejemplo, escribo un console log error, si ocurre un error. Si lo formateo, quedaría de esta forma. Entonces, si yo ejecuto nuevamente esto, pueden ver que me dice también MongoTest. Y si yo lanzo un error, de nuevo voy a crear mi propio error. Le digo lanza mi error, throw new error, y aquí le digo my error y ejecuto esto, pueden ver que se captura el error también. Listo, entonces de esta forma también estamos manejando la conexión a una base de datos y de nuevo es bastante útil, y luego ustedes pueden exportar también esto sin ningún problema, le pueden decir export y quitando esto. Bueno, tendrían que crear una versión de esta forma, una variable global db, exportan y aquí utilizarían db para que lo guarden, entonces quedaría de esta forma. Entonces ustedes pueden utilizar luego esa conexión simplemente llamando al módulo. Luego también se le ha añadido un nuevo método a los arreglos llamado add. Este método nos permite poder obtener un valor a partir de un índice. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo creo que una variable que se llame x y tiene números, por ejemplo, vamos a colocarle 11, 22, 44 y así algunos valores. Si yo quisiera obtener un valor, simplemente le digo, como las bases de JavaScript, le digo de x quiero obtener el valor 0. Esto es código normal de JavaScript, esto no es nada nuevo. Si le digo nodeindex.js, ahí está el valor 11, ya que el valor 11 es el índice 0. Pero ahora tenemos también la posibilidad de hacer esto. Le digo de x, voy a estar utilizando el método add y quiero el valor 0. Si yo guardo esto y ejecuto, ambos me dan 11, ya que son equivalentes. Pero la diferencia es que add también me permite obtener valores con índice negativo. Es decir, si yo le digo, por ejemplo, add en lugar de 0, menos 1, aquí lo que él va a hacer es empezar desde el último valor. Este sería el menos 1, menos 2, menos 3 y así. De hecho, vamos a ver el menos 1. Voy a quitar esto. Ejecutamos. Y pueden ver que a mí dice 99. Este es el menos 1. De hecho, si yo copio esto unas 2 veces más y le digo también quiero el menos 3 y el menos 5 y ejecuto, pueden ver que me dice este es el menos 1, este es el menos 3 y este es el menos 5. Entonces de esta forma también podemos utilizarlo para poder obtener índices negativos. También se ha añadido un nuevo método a los objetos. Para poder darles una idea, voy a quitar esto de aquí y voy a crear un objeto user. Y este objeto user va a tener una propiedad name y age. Entonces si yo quiero ver sus valores, simplemente digo user.name o user.age. Si yo guardo esto y vengo en la consola y ejecuto, ahí están los valores. Ahora, ¿cómo yo puedo comprobar si un valor está dentro del objeto o no? Bueno, para eso tenemos ahora un nuevo método que viene desde el objeto, desde object. Le digo que voy a revisar a través de hash_on el siguiente objeto, el objeto usuario. Y le voy a decir si realmente tiene la propiedad llamada name. Entonces esto me va a devolver true o false dependiendo si existe. Por ejemplo, si yo guardo esto y le digo ejecuta nodeindex, pueden ver que me dice true, porque existe la propiedad, aquí está, name. Entonces si yo le pregunto por una propiedad que no existe, por ejemplo le digo address, ya que address no existe como propiedad o como key,
pueden ver que me dice false. Y finalmente las últimas características que les voy a enseñar están relacionadas con las clases. Primero voy a crear una clase usuario, una clase típica, y antes para poder crear propiedades de un objeto nosotros teníamos que utilizar sí o sí el constructor en JavaScript. Es decir, teníamos que establecer aquí las propiedades this.name y this.age. De esta forma, si yo creaba un nuevo objeto a partir de esta clase, si se los pasaba, por ejemplo, le decía ok, este es un nuevo usuario, y si lo muestro por consola y lo veo, pueden ver que me devolvía un objeto user con name y age. Bueno, ahora ya no es necesario utilizar el constructor, también puedo definir propiedades directamente en el cuerpo de la clase. Es decir, que en lugar de hacer esto, ahora puedo decir name y puedo decir age. Obviamente esto tan solo va a inicializar las propiedades, pero de esta forma ya no tendría que estar utilizando el constructor si es que tan solo quiero utilizar alguna propiedad dentro de la clase. Para darles una idea, supongamos que yo quiero crear un objeto vacío y no quiero pasarle parámetros, simplemente con esto de aquí ya estaría creando dos propiedades. Si ejecuto, pueden ver que me dice name undefined, age undefined. Bueno, en este caso están indefinidos porque no hay nada, pero también le podía dar un valor. Por ejemplo, si le digo que este name va a tener un string vacío, le puedo colocar entre dobles comillas, y age también le podría decir que es igual a 0. Entonces, cuando yo creo un nuevo objeto, si yo lo creo sin llamarle en constructor o pasarle parámetros al constructor, va a tener estos valores. Entonces de esta forma es como también podríamos inicializarlo. Ahora, estas propiedades siguen siendo públicas, es decir, si yo las llamo desde user, le digo quiero ver username, pueden ver que hasta autocompletado me ofrece Visual Studio Code porque sabe que esas propiedades pueden ser accedidas. Ok, entonces yo puedo ver el valor vacío y el 0. Pero ¿qué pasa si yo quiero una propiedad privada? Supongamos que aquí necesito una propiedad que tan solo va a ser utilizada por la clase. Para darles un ejemplo, supongamos que yo quiero crear una propiedad que va a ser un salt, y esta propiedad yo tan solo quiero que sea accedida por la clase porque este sol va a ser utilizado por el algoritmo de encriptado para poder añadirle algo único. Entonces, como yo no quiero que esto sea accedido desde afuera, si yo lo dejo tal cual de esta forma, obviamente voy a poder llamarlo con user.salt. Si yo guardo y ejecuto, pueden ver que en este caso me devuelve el valor. De hecho voy a mostrarle XYZ123 para que puedan verlo. Y ahí está el valor. Pero ahora nosotros podemos añadir un numeral al inicio, y esto lo que va a decir es que esto es privado. De hecho, si ustedes ven o posicionan el cursor aquí, pueden ver que es de tipo string, y me dice que sal está declarado como un valor que es nunca leído, es decir, que yo no puedo accederlo de esta forma. De hecho, si yo lo ejecuto, pueden ver que en este caso no aparece. Y me da undefined justamente porque lo toma como una propiedad que no existe. Es decir, esto es lo mismo que hacer user.address. Ya que user.address no es una propiedad del objeto, también me da undefined. Entonces nunca va a ser accedido desde fuera. De hecho, si yo quiero utilizar esto, tan solo puedo utilizarlo dentro de métodos de la clase. Supongamos que aquí yo creo un método llamado encryptPassword. Y este encryptPassword lo que va a hacer es simplemente retornar la concatenación de el nombre más el salt. Vamos a colocarle numeral salt. Entonces, si yo quiero utilizar mi función encryptPassword, simplemente le digo ok, desde user quiero llamar encryptPassword. Y si lo ejecuto, vamos a limpiar, pueden ver que me devuelve XYZ123. Claro, en este caso name no tiene ningún valor, pero le puedo decir ok, vas a aceptar un name cuando te pasen el constructor. Y aquí le digo this name es igual a name. Entonces de esta forma le puedo pasar ahora un nombre, le digo este es Joe. Por cierto, en este caso este no es un curso básico de orientación a objetos en JavaScript, por eso que estoy simplemente explicando las nuevas características. Pero si quieren saber más de orientación a objetos, tengo un curso muy básico de orientación a objetos que le voy a dejar en la descripción. Pero bueno, si yo guardo esto y ejecuto, vamos a ver que simplemente me devuelve la concatenación de Joe XYZ123. Y de hecho, así como tenemos también propiedades privadas, podemos tener métodos privados. Supongamos que yo quiero que este encryptPassword sea un método privado. Entonces, si quiero que sea un método privado, lo mismo, le coloco un numeral al inicio y esto ya no puede ser accedido desde fuera. De hecho, eso también dice, esto tan solo está declarado como que este valor nunca va a ser leído. Entonces, si yo guardo esto y ejecuto lo mismo, pueden ver que me da un error, me dice user encryptPassword is not a function. Pero otra función sí lo puede mostrar. Por ejemplo, si yo vengo aquí en el constructor, le digo quiero que muestres por consola this.numeral encryptPassword y lo ejecuto, aquí ya no, y limpio y ejecuto, pueden ver que por consola sí lo muestra. Y sí lo muestro porque este constructor está dentro de la clase y sí puede acceder a este contexto de aquí. Ahora, ¿cómo pueden utilizar esto? Bueno, si están utilizando Node, por ejemplo, yo en mi caso, para estos ejemplos que les he mostrado, he estado utilizando Node en su versión 18, así que ustedes también pueden utilizar esta última versión y no van a tener ningún problema con esto. Ahora, si están en el frontend, lo que pueden hacer es utilizar Babel y también podrían utilizar las últimas características. Pero probablemente si su framework ya se actualizó, no importa el framework que sea, probablemente ya puedan utilizar esta característica. Así que depende más del framework y del soporte que le estén dando. Y bueno, ese sería básicamente el ejemplo del día de hoy. Así que si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y nos vemos en un siguiente ejemplo.
Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando, y también de las comunidades de Discord y Telegram en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.